¿Qué impacto ha tenido la droga en la industria del taxi en Cancún a lo largo de estos 20 años que tú me comentas que ya tienes de trabajar? La droga cuando yo inicié no era algo común. Era más oscuro, más tabú, era algo que no se hablaba mucho. Ahora llegan menores de edad y señoritas y jovencitos pidiéndotelo en cuanto entran. Oye, llévame a comprar. Dime dónde puedo comprar tal cosa. Dime a dónde puedo ir. Es algo que se ha generalizado totalmente y que ya distorsionó a la sociedad completamente. Entonces, los narcotraficantes saben esto. Saben que para poder ganar dinero, un hotel necesita venderle a los clientes lo que necesitan. Necesita el restaurante, el mesero, saber lo que el cliente quiere. Y mucho de esta mercancía, adivina quién la mueve, los taxistas. Porque nosotros andamos todo el día en la calle, es nuestro trabajo. Entonces déjame decirte que muchos, o la gran mayoría de mis compañeros, en mi caso yo no lo hago porque yo tengo principios, pero muchos de mis compañeros, muchos de mis compañeras son taxistas narcomenudistas. Ellos son los que ya directamente te venden lo que tú quieras. Al decirte que te consigan lo que tú quieras, me refiero a lo que quieras. Ellos, los taxi narcomenudistas o llámales como quieras, te manejan marihuana, te manejan cocaína, te manejan heroína, te manejan anfetaminas, LSD, incluso están manejando drogas que ya traen fentanilo, esta sustancia tan peligrosa. Entonces, tiene una industria grandísima el turismo, pero más que el turismo, ya se convirtió en la industria de vender este tipo de sustancias y de productos, lo que está dejando grandes ganancias. Y esa es la razón por la que hay tanta resistencia, por lo que cuidan tanto los intereses. Con una empresa como Uber es más difícil controlar quién mueve, quién no mueve, quién todo, porque no tienen ellos el poder, lo tiene otro lugar, otra empresa, otro país, en otra parte. ¿Qué opinión tienes sobre la trata de blancas en Cancún? Simplemente que una persona la tiene para poder tener una explotación sexual de esta persona y ya. Pero la trata tiene mucho más que ver con esto. Tiene que ver con secuestrar niños para a estos niños venderlos en otros países a personas que no pueden tener hijos. Que estos niños se los venden por el color que quieran. Les dice alguien de Canadá, de Estados Unidos, oye, pues es que yo necesito un niño o una niña que sea más o menos así, blanco, con ojos azules, o moreno o morena, que tenga la cara así, el pelo así. Entonces ellos lo consiguen y venden ese niño o venden esa niña en el mercado negro para personas que no tienen familia. Eso es trata también. Trata también es cuando capturan a un niño y lo utilizan para fines de explotarlo sexualmente, para estarlo rentando, para que pueda estar satisfaciendo los placeres morbosos de los adultos. Otro tema más feo, más oscuro, es el tráfico de órganos. Cuando personas enfermas pagan por un órgano porque no hay ningún lugar en donde lo puedan conseguir, también eso se trafica. Un riñón anda en 250,000 pesos. Ahora, estas personas, ¿cómo consiguen un riñón? Bueno, pues hay diferentes formas. Aquí entra la mafia
con las morgues, con la policía, con los hospitales. Cuando un turista fallece en un hospital, ¿tú crees que los familiares se llevan sus órganos? Claro que no. Todo esto lo venden. Es un mercado negro que ahí está. Abren el cadáver, le hacen su autopsia, venden sus órganos. ¿Qué crees que pasó con el niño que falleció en Grupo Xcaret? Ese niño obtienen sus córneas, obtienen sus órganos sanos, obtienen todo lo que se obtiene legítimamente cuando alguien es donador de órganos, pero muchas veces las personas no son donadores de órganos. Entonces los doctores de los hospitales, las mafias, todo lo que te he mencionado, operan para poder hacer dinero de esto. Entonces, la próxima vez que escuches que trata de blancas, no pienses que nomás es relacionado con los temas de prostitución. Trata de blancas es un tema mucho más extenso. Tiene que ver con inmigrantes que vienen a Cancún para poder ser esclavizados en casas, encerrarlos para que trabajen para su patrón. Aquí también buscan esclavos en la vida moderna. Buscan órganos, buscan drogas, buscan divertirse, buscan fiesta, buscan un hijo, una hija adoptiva. Entonces, todo eso, también el sindicato de taxistas en Cancún conoce de estos temas. ¿Y sabes qué hace? ¿Qué hacemos? Callamos como momias, porque los jefes son los que toman las decisiones y el que habla nos va mal. Así que tenemos que tener estos temas calladitos. ¿Has visto algún caso de explotación infantil durante tu trabajo como taxista en Cancún en estos 20 años que llevas ya de carrera? Muchísimos. Me da tristeza. ¿Y sabes qué es lo que da tristeza? Que uno no puede hacer nada. Porque la policía está en contubernio, la autoridad está en contubernio, el sindicato de taxistas está en contubernio. Entonces a uno solamente le queda callar. Si ustedes estuvieran en la situación de uno que tienen que trabajar para poder mantener a su familia, saben que tienes que hacer como que no sabes. Una manera muy sencilla para mí de saber cuando alguien se sube en mi carro y es un caso de explotación infantil, es que se sube un adulto y a su lado se sube un niño o una niña. El adulto nomás dice a dónde va. El niño o la niña no habla en ningún momento. Se va callado, con la cabeza para abajo, y la mayoría de las veces ni siquiera los niños o las niñas hablan español ni inglés. Y la persona con la que viene, ¿te habla en español o te habla en inglés? Pero el niño, la niña, no sabe hablar porque viene de otro país. Puede venir de Haití, puede venir de África, puede venir de Sudamérica, de México, de Cuba, de otros lugares. Y al niño le dicen que no hable. Esa manera es una manera clara para saber que no es familiar, que no es amigo, que no es tío, vecino, hermano, nada. Porque, ¿qué niño va a un destino o niña turístico y va con la cabeza agachada, sin hablar, sin nada? Eso te dice que ahí está pasando algo malo. Ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Que hable a la policía? Al día siguiente, mi familia estaría muerta. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya a la autoridad? ¿Que le diga a los de mi sindicato? No te pierdas ni un segundo de mi contenido. Suscríbete a mi canal para disfrutar de más contenido como este. Sígueme como @Homero Iglesias, escanea el código QR y conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento.